La noticia ha corrido como la pólvora y no es para menos. Isabel Preisler está fuera del testamento de Mario Vargas Llosa. Repito, fuera. Y no es una filtración sin confirmar. No es una especulación de tertulia. Es real. Tan real como el ataque de rabia que, según su entorno más cercano, sufrió Isabel al enterarse. La escena, según testigos, fue dantesca: gritos, portazos, exigencias, una reacción desmedida que no encaja, para nada, con esa imagen de reina del glamour que lleva décadas vendiendo a toda España. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Porque cuando una mujer que ha estado casi 10 años con un premio Nobel descubre que ese hombre no le ha dejado ni un solo euro en el testamento, algo se rompe. Y lo que se ha roto en Isabel no ha sido solo el corazón, no. Se ha roto su relato, su escudo, su fachada. Porque detrás de los vestidos de lujo, los photocalls y las cenas de gala, hay una realidad que huele a ambición, a cálculo y a revancha. Isabel Preisler ha construido su imperio no con empresas, ni con inventos, ni con talento artístico. Lo ha construido con apellidos, con parejas, con maridos, con relaciones públicas cuidadosamente medidas. Y Mario Vargas Llosa era la joya de la corona. Un Nobel, un intelectual, un hombre reconocido y admirado en todo el mundo. Un trofeo. Y ahora, con su muerte, ese trofeo se ha roto en 1000 pedazos. Porque Mario ha dejado un testamento en el que no aparece ella. Ni como heredera, ni como albacea, ni siquiera con una mención simbólica. Nada. Cero. Silencio. Olvido. Y eso, para alguien como Isabel, no es solo un desprecio. Es una humillación. Es una declaración de guerra. La noticia, como era de esperar, no ha tardado en provocar reacciones. El entorno mediático de Isabel se ha activado a toda velocidad. Llamadas, correos, versiones, excusas. Pero la verdad es tozuda. Y la verdad es que Isabel no lo vio venir. Pensaba que, aunque la relación se hubiese roto, seguiría teniendo su pedazo de legado. Su recompensa. Su premio de consolación. Pero no. Vargas Llosa ha sido claro: su herencia es para su familia, para sus hijos, para los suyos. No para exnovias, por muy glamurosas que sean. Y aquí es donde todo se tuerce aún más. Porque según ha revelado Pilar Eyre, y también han confirmado Carmen Lomana y Pilar Vidal, Isabel ya sabía desde hace tiempo que la relación estaba acabada. Dormían separados. Comían por turnos. Vivían como dos desconocidos. Y sin embargo, mantenía la imagen pública. El teatrillo. Las fotos de pareja. ¿Por qué? Porque interesaba. Porque quedaba bien. Porque mientras Mario seguía siendo su pareja, ella seguía sumando portadas, contratos, atención. Lo más escalofriante es que la ruptura no fue como la han contado. Ni celos, ni escenas de control, ni reproches sentimentales. Todo eso, según insiders, lo filtró ella misma. Filtró cartas. Filtró confidencias privadas. Lo que no filtró fue que Mario ya no se sentía amado. Que se sentía solo. Que dormía con la perrita Jacinta y se levantaba a las 6 de la mañana a escribir mientras Isabel llegaba de fiestas a las 2. Eso no vende. Eso no da pena. Eso no da clics. Así que se inventó el drama. Y mientras tanto, Mario, que en sus últimos años solo quería paz, familia y dignidad, empezó a alejarse. A volver con los suyos. Con Patricia. Con sus hijos. Con quienes nunca le vendieron a cambio de un titular. Y ese retorno, ese gesto tan humano y tan silencioso, es lo que más ha escocido en algunos sectores. Porque rompía el relato de Isabel. Porque la dejaba sola. Porque la dejaba fuera. Literalmente, fuera. Hoy, la pregunta que muchos se hacen no es por qué rompieron, sino por qué Mario no le dejó ni una línea en su testamento. Y esa respuesta, amigos, es lo que va a incendiar este vídeo. Porque aquí no solo hay una historia de amor rota. Hay una guerra por millones. Hay traiciones, cartas, verdades enterradas. Y lo que vais a descubrir en las próximas páginas no lo ha contado nadie todavía. Porque esto va mucho más allá de un enfado. Esto es el verdadero final de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. Y no es bonito. Prepárate. Porque lo que viene es dinamita. Cuando se habla de Isabel Preisler, hay que saber leer entre líneas. Porque Isabel no deja puntada sin hilo. Cada paso, cada aparición, cada gesto está estudiado. Nada es casual. Y eso incluye también cómo gestionó su relación con Mario Vargas Llosa. Porque aunque durante años nos vendieron una historia de amor perfecta, decenas literarias, viajes a París y paseos de la mano, lo cierto es que la relación estaba llena de grietas desde el principio. Grietas que se han intentado tapar con champán, pero que ahora, tras la muerte de Mario, revientan como una botella mal cerrada.
Según Pilar Eyre, una de las periodistas mejor conectadas con el mundo de las élites, la ruptura entre Isabel y Mario no fue una cuestión romántica, fue una cuestión económica. Y lo que lo rompió todo fue el testamento. O mejor dicho, la decisión de Vargas Llosa de dejar a Isabel fuera de él. Porque sí, en una primera versión, escrita durante su relación, ella aparecía. No con toda su fortuna, por supuesto, pero sí con ciertos beneficios, un apartamento, una renta vitalicia, una garantía de agradecimiento por los años compartidos. Pero todo eso desapareció en la última versión. Literalmente. Como si Isabel nunca hubiese existido. ¿Y qué hizo Isabel cuando se enteró? Lo que mejor sabe hacer, activar su maquinaria mediática. Empezaron las filtraciones. Que si Mario era celoso. Que si la controlaba. Que si había escenas de tensión. Todo muy dramático, muy emocional, muy de portada. Pero nadie se preguntó por qué esas historias salieron justo cuando Mario había cambiado su testamento. Ni por qué los celos aparecieron de golpe, cuando llevaban casi una década juntos. Y mientras los medios hablaban de celos, en la sombra se hablaba de otra cosa, dinero. Porque no estamos hablando de cualquier herencia. Mario Vargas Llosa no era solo un gran escritor. Era un multimillonario. Con propiedades en medio mundo. Con contratos millonarios por cada libro, por cada conferencia. Con premios que sumaban cifras astronómicas. Y claro, quedarse fuera de ese legado no es cualquier cosa. Es un golpe. Es una humillación. Es un mensaje, tú no formas parte de mi historia final. El problema es que Isabel no está acostumbrada a que le digan que no. Desde su juventud, ha sabido posicionarse cerca de hombres con poder. Julio Iglesias, Miguel Boyer, el Marqués de Griñón. Todos hombres con apellidos de peso, con poder social, político o económico. Todos, de alguna manera, le dieron algo, apellido, hijos, visibilidad, fortuna. Pero Mario no. Mario ha sido el único que, al final, le ha cerrado la puerta. Con elegancia, sí. Con silencio, también. Pero se la ha cerrado. Y eso, según Carmen Lomana, ha sido una tragedia personal para Isabel. Porque no se esperaba quedar sola. No ahora. No después de haber construido una imagen pública de reina indiscutible del corazón. Pero los años pesan. La edad se nota. Y el relato empieza a resquebrajarse. Porque aunque ella sigue posando impecable, el entorno ha cambiado. El público ha cambiado. Y los que antes aplaudían cada paso, ahora empiezan a cuestionar. Por eso, tras el fallecimiento de Vargas Llosa, Isabel no ha hecho declaraciones. No ha dado entrevistas. No ha llorado en público. Porque está calculando. Porque está esperando el momento. Y algunos ya hablan de una exclusiva en una revista. De un documento inédito. De una entrevista donde, por supuesto, ella será la víctima, la incomprendida, la mujer traicionada por un genio caprichoso. Pero el relato no cuela. Porque hay demasiadas pruebas de que Mario, en sus últimos años, buscaba solo tranquilidad. Volvió con sus hijos. Volvió con su exmujer. Celebró su cumpleaños con su familia. Se alejó de los focos. Mientras Isabel seguía haciendo decoraciones navideñas en su reality de Disney, Mario buscaba algo más profundo, compañía real, afecto, paz. Y en ese contraste está el verdadero escándalo. Porque no se trata solo de una herencia. Se trata de qué legado deja cada uno. ¿Por qué siempre ha estado rodeada de hombres ricos? ¿Por qué nunca ha construido algo por sí misma, más allá de su apellido prestado? ¿Por qué cada ruptura va acompañada de un relato victimista y de una nueva portada? Son preguntas incómodas, pero necesarias. Porque la muerte de Mario no solo ha destapado un testamento. Ha destapado una verdad que llevaba años maquillándose. Y esa verdad es que Isabel no era la compañera ideal. Era un proyecto, una imagen, un escaparate. Y ahora, sin Mario, el escaparate está vacío. Pero lo más fuerte aún no lo hemos contado. Porque según fuentes muy próximas a la familia de Mario Vargas Llosa, Isabel no ha dicho su última palabra. Y lo que está preparando podría hacer estallar a toda la familia. La imagen pública de Isabel Preisler siempre ha estado protegida por un aura de perfección impoluta. La reina de las revistas, la mujer de los trajes caros, la sonrisa congelada en cada portada, la madre ejemplar de Tamara Falcó. Pero todo ese montaje se tambalea cuando el telón cae. Porque lo que ocurrió tras conocer la noticia de que Mario Vargas Llosa la había excluido definitivamente de su testamento ha sido un escándalo que, por ahora, solo está circulando en círculos privados. Pero ojo, que ya empieza a filtrarse. Según ha podido saber este canal a través de varios insiders con acceso directo al círculo de amigos de la familia Vargas Llosa, la reacción de Isabel fue absolutamente desproporcionada. Y cito textualmente, gritos, portazos y amenazas. Aquello no parecía una señora dolida.
Parecía una empresaria furiosa que acababa de perder una inversión millonaria. Sí, lo que lees. Porque hay que decirlo claro, para muchos, la relación entre Isabel y Mario fue una apuesta estratégica, un movimiento de ajedrez social que no le salió como esperaba. Isabel ya no es la joven que encandiló a Julio Iglesias. Ya no es la musa de las cenas del Marqués de Griñón. Y desde luego, ya no es la viuda elegante de Miguel Boyer. Lo que quedaba era el relato, la mujer fuerte, deseada, respetada por la élite literaria. Y en ese guión, Mario Vargas Llosa era el último gran papel. Pero no contaba con que él, en silencio, con pluma afilada, estaba cerrando capítulos. Y uno de ellos fue Isabel. En vida. Y en testamento. Y ahora que él ha muerto, ella quiere reescribir la historia. Y aquí viene el bombazo. Hay quien asegura que Isabel estaría preparando un documental. Un relato visual, emocional, dramático, donde ella cuente su versión. Porque según nos cuentan, Isabel no quiere quedarse como la olvidada. No le vale ser una ex. Quiere que se recuerde que compartió una década con el Nobel. Que fue su compañera. Su musa. Su confidente. Pero claro, en esa narrativa no encaja bien que Mario no le dejara ni un solo euro. Ni una propiedad. Ni una joya. Ni un cuadro. Nada. Y eso, según fuentes internas de Vanitatis, la ha enfurecido más que cualquier ruptura pasada. Porque aquí no hablamos de amor. Hablamos de orgullo. De estatus. De poder. Y en ese punto entra la figura de los hijos de Mario. Que no olvidemos, nunca tragaron a Isabel. Especialmente Álvaro, el mayor. Intelectual, discreto, educado, pero con memoria de elefante. Jamás perdonó cómo Isabel trató a su madre. Cómo la ignoró. Cómo ocupó su lugar. Y ahora, con su padre fallecido, ha tomado el control absoluto de la herencia y el legado. Y no va a permitir ni un solo gesto público que empañe la imagen de Mario. De hecho, según nos cuentan, ya ha vetado a varios medios para impedir que Isabel hable. Y ha dado la orden de no permitir ningún intento de manipulación mediática. Porque Álvaro sabe que Isabel tiene contactos. Que puede mover hilos. Que puede invitar a merendar a los directores de las revistas. Que puede volver a girar el foco. Pero él está dispuesto a evitarlo. Cueste lo que cueste. Y ojo, porque no está solo. Tamara Falcó, la hija de Isabel, se ha distanciado públicamente del escándalo. No ha hecho declaraciones. No ha publicado nada. No ha dado el pésame. Y algunos interpretan este silencio como una forma de no manchar su propia imagen con la polémica de su madre. Porque Tamara ahora tiene otros planes, ser una influencer de fe, de moda, de cocina. Y todo este escándalo le perjudica. Isabel, mientras tanto, está sola. Rodeada de lujos, sí, pero sola. Sin Mario. Sin dinero del testamento. Sin control sobre el relato. Y aquí es donde empieza la guerra verdadera. Porque según Pilar Eyre y Carmen Lomana, Isabel está valorando acudir a los tribunales. No para reclamar como heredera, porque legalmente no tiene nada que hacer. Sino para bloquear el acceso a ciertas cartas privadas, documentos, testimonios que podrían usarse para reescribir su imagen, y no para bien. Y mientras todo esto ocurre, el entorno de Vargas Llosa prepara un libro. Un testimonio póstumo, lleno de cartas, reflexiones y documentos inéditos. Y todo apunta a que en ese material, Isabel no va a salir bien parada. Esto, amigos y amigas, ya no es solo un drama romántico. Esto es una guerra de imagen, de reputación, de legado. Porque Isabel no quiere quedar como la ex olvidada. Quiere ser parte de la historia oficial. Aunque para eso tenga que destruir parte de la memoria del Nobel. Y eso, en el mundo de las élites, no se perdona. Pero lo más fuerte está por venir, porque en la siguiente parte, vamos a desvelar lo que Isabel ya ha empezado a filtrar a algunos medios, lo que ocurrió de verdad en las últimas semanas antes de la muerte de Vargas Llosa, y por qué esto puede acabar incluso en los tribunales. Cuando se empieza a tirar del hilo, amiga, no hay vuelta atrás. Y en este caso, el hilo es largo. Muy largo. Porque lo que está saliendo a la luz sobre Isabel Preisler y su relación con Mario Vargas Llosa no es solo un rumor. Son testimonios. Son conversaciones que llevan años en silencio. Y ahora, con el Nobel ya enterrado, se están desatando todas las lenguas. Una de las voces más claras ha sido Pilar Eyre, periodista veterana, que lleva décadas desentrañando secretos de la élite española. Y lo ha dicho sin rodeos, Isabel tuvo suerte con todos sus ex. Hasta Vargas Llosa. Ahí se torció todo. ¿Por qué? Porque Mario no tragaba ciertas cosas. Porque Mario era un hombre de rutinas, de disciplina, de valores más antiguos. Y eso, con Isabel, no funcionaba. No encajaba. Se dice, y se dice con fuerza, que Isabel Preisler no soportaba el ritmo de vida de Mario. Que le parecía aburrido. Que no entendía por qué se acostaba a las 9 de la noche.
que le molestaba que escribiera a diario sin descanso, que no quería estar con un hombre que se encerraba a leer libros cuando podía estar en fiestas. Así lo cuenta también Federico Jiménez Los Santos, con fuentes muy cercanas al entorno de Mario. Era como si vivieran en dos mundos. Él escribiendo, ella en Potocals. Aquello estaba condenado. Pero el gran punto de inflexión fue el episodio del champán. Una fiesta, 2 de la madrugada, ella llegando tarde, él esperándola para dormir. Discusión. Gritos. Celos. O eso quiso hacer ver ella, según la periodista Pilar Vidal. Porque en realidad, la relación ya estaba rota mucho antes. Solo que a Isabel no le convenía reconocerlo. ¿Y por qué no? Porque seguía alimentando la fantasía. Seguía ocupando portadas como la pareja culta y glamourosa del momento. Pero lo más grave no es la ruptura. Lo más grave es lo que Isabel habría hecho tras romper. Según varias fuentes coincidentes, Isabel filtró cartas privadas de Mario Vargas Llosa. Cartas en las que él hablaba de sus dudas, de sus miedos, de su familia, de su relación con ella. Y no lo hizo por venganza pasional. Lo hizo, y aquí está el escándalo, para controlar el relato público. Para que quedara claro que fue ella la que lo dejó. Que fue ella quien decidió. Que no la echaron. Que se fue. Con dignidad. Pero eso no era cierto. Y lo sabemos porque la familia Vargas Llosa, especialmente su hija Morgana, lo ha dejado caer en círculos privados. Isabel no fue expulsada por una pelea. Fue apartada por algo más profundo, la decepción. Mario se dio cuenta, dicen, de que la imagen no era real. De que la mujer que tanto admiraba era más fachada que fondo. Y ahora, con Mario fuera de juego, Isabel intenta salvar lo que queda. ¿Cómo? Con reuniones privadas con directores de medios. Con promesas de exclusivas. Con sonrisas calculadas y merendolas en Puerta de Hierro. Porque si algo ha sabido hacer Isabel toda la vida es dominar la prensa. Y esta vez no va a ser diferente. O eso cree. Pero cuidado, porque hay una operación en marcha para desmontar ese intento de lavado de imagen. Y la lidera, ojo al dato, la propia Morgana Vargas Llosa. Se habla de que han recopilado todos los mensajes, notas de voz y correos que Isabel envió a Mario durante los últimos años. Algunos muy duros. Algunos que podrían dejarla muy mal ante la opinión pública. Y lo más impactante, se plantea la posibilidad de hacerlos públicos si Isabel da un paso en falso. Esto es una guerra fría de alta sociedad. Una lucha de silencios, de filtraciones, de insinuaciones. Y la próxima bomba podría estallar en forma de documental. Sí, hay rumores de que una productora está negociando con los Vargas Llosa para hacer una serie basada en la vida del escritor. Y en esa serie, Isabel aparecería. No como ella quiere, sino como realmente fue. Mientras tanto, la revista Hola guarda silencio. El entorno de Isabel está en estado de contención. Y ella no aparece. No hay declaraciones. No hay actos públicos. Solo filtraciones. Solo rumores. Solo gestos medidos que delatan que la batalla por la herencia ya no es económica. Es simbólica. Porque a Isabel no le duele no haber heredado dinero. Le duele no haber heredado el relato. Le duele no poder decir, yo estuve con el Nobel hasta el final. Porque la realidad, cada vez más evidente, es que Mario volvió con su familia. Con Patricia. Con sus hijos. Con su perrita Jacinta. Con su gente. Y dejó atrás a Isabel. Esa es la herida. Y esa es la razón por la que ahora hay tanto ruido. Y atención, porque lo que vamos a contar en la página final es lo que puede dar la vuelta a todo este escándalo. La verdadera razón por la que Mario la eliminó del testamento. Lo que Tamara Falcó ha intentado ocultar. Y cómo Isabel podría quedarse totalmente sola. Porque el legado no es el dinero. El verdadero legado es lo que se cuenta cuando tú ya no puedes hablar. Y Mario, aunque esté muerto, lo ha dicho todo. Lo que estamos viendo no es una historia de amor. Es una historia de poder. De estatus. De imagen. Y, sobre todo, de silencios incómodos. Porque ahora que Mario Vargas Llosa ha fallecido, todas las piezas que Isabel Preisler movió en la sombra durante años empiezan a quedar al descubierto. Y la verdad, siempre incómoda, siempre escurridiza, comienza a abrirse paso entre el incienso de los homenajes y los discursos impostados. La gran pregunta es esta: ¿por qué Mario Vargas Llosa eliminó a Isabel Preisler de su testamento? ¿Qué ocurrió en los últimos meses, en los últimos días, para que alguien como él, culto, sereno, calculador, tomara una decisión tan tajante? Según fuentes cercanas al entorno de Mario, la razón no fue un simple enfado. Fue una humillación. Isabel, supuestamente, le ocultó varias informaciones clave sobre ciertos movimientos inmobiliarios, sobre acuerdos económicos con patrocinadores, e incluso sobre lo que ella ya negociaba a sus espaldas con medios de comunicación para hablar de la ruptura antes de que ésta se produjera oficialmente. Y eso, para un hombre como Vargas Llosa, fue imperdonable.
Pero no fue solo eso. Lo más demoledor fue lo que se filtró desde su círculo más íntimo, que Mario, en plena enfermedad, descubrió que Isabel estaba negociando un nuevo reality para plataformas, mientras él comenzaba su declive físico. Un docu-reality de lujo, con cenas, decoración navideña y escenas perfectamente guionizadas. Y cuando él se enteró de que ese contenido ya se estaba preparando mientras aún eran pareja, fue cuando decidió cortar radicalmente. De la relación, del relato y del testamento. Y aquí entra la bomba. Tamara Falcó, hija de Isabel, habría intentado mediar para que su madre recibiera aunque fuera un detalle simbólico. Pero Mario se negó. Dijo que el testamento era definitivo, que ya había perdonado mucho, y que su legado no podía ser empañado con gestos para la galería. La historia ya está escrita, dicen que pronunció. Y no se refería a sus novelas. Este gesto no fue solo simbólico. Fue la venganza del silencio. Y es precisamente ese silencio el que más daño le está haciendo ahora a Isabel Preisler. Porque el mundo, ese mundo que tanto mimó, que tanto controló, que tanto sedujo, ahora la observa con otra luz. Con una mezcla de incredulidad y juicio. Lo que más ha llamado la atención en los últimos días no ha sido su ausencia en los actos fúnebres, ni su falta de declaraciones oficiales, ni su mirada perdida en alguna portada forzada. Lo que más ha impactado es su estrategia de contención de daños. Porque mientras otros lloraban, ella organizaba. Mientras otros honraban, ella llamaba. Mientras otros despedían, ella calculaba. Y por eso, el vídeo final que circula en redes, en el que aparece gritando por teléfono «esto no puede ser, no me puede haber hecho esto», se ha convertido en el símbolo de esta historia. Porque no es un grito de amor. Es un grito de impotencia, de rabia, de orgullo herido. ¿Y qué dice ahora la prensa? Pues la mayoría calla. Algunos, como Pilar Eire, Carmen Lomana o Pilar Vidal, hablan entre líneas. Tuvo suerte con todos sus ex. Hasta Vargas Llosa. Frase corta, demoledora. Porque con todos, Julio Iglesias, el Marqués de Griñón, Miguel Boyer, mantuvo el control, el relato, la narrativa. Con Mario, no. Con Mario perdió. Y eso, para Isabel, es lo que no se puede perdonar. Y ahora, toca hablar de lo que viene. Porque esto no ha hecho más que empezar. Se rumorea que una editorial tiene en sus manos una biografía autorizada del escritor, en la que, por primera vez, se tratará en profundidad su etapa con Isabel. Y lo que cuenta no le va a gustar. No se trata de un ajuste de cuentas, sino de una narración sin edulcorantes, en la que se describe a Isabel como una figura decorativa, ausente, obsesionada con las fotos y poco compatible con la vida de un novel. También se empieza a hablar en la familia Vargas Llosa de la posibilidad de emitir un comunicado conjunto para aclarar ciertos puntos, que la relación no fue tan armoniosa, que la ruptura no fue un acuerdo, y que la exclusión del testamento fue una decisión plenamente consciente. Y cuidado, porque se dice, y esto es lo más fuerte, que Tamara Falcó podría haberse distanciado en privado de su madre por cómo está manejando esta crisis. No públicamente, claro. Pero en el entorno aristocrático ya se comenta que la hija no quiere estar involucrada en ningún conflicto por dinero. Llegados a este punto, y después de haber recorrido todos los rincones oscuros, contradictorios y sibilinos de esta historia entre Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, hay algo que debemos decir sin rodeos. Esto no va solo de una herencia. Ni de dinero. Ni siquiera de fama. Esto va de algo mucho más profundo y mucho más humano. Esto va de cómo queremos ser recordados. Mario Vargas Llosa se ha ido. Con sus luces, con sus sombras, con sus letras y con sus silencios. Y en ese último gesto, en esa última decisión, la de borrar a Isabel del testamento, nos está diciendo más de lo que creemos. Está dejando un mensaje. Un mensaje que no cabe en titulares, ni en portadas de revistas, ni en los susurros de los programas del corazón. Un mensaje que interpela directamente a quienes todavía creemos que las relaciones humanas deben basarse en algo más que la conveniencia o la rentabilidad emocional. Y ahí entra la gran pregunta: ¿quién ha sido realmente Isabel Preisler en esta historia? ¿La musa sofisticada que inspiró al escritor más ilustre de habla hispana? ¿O la figura pública que, una vez exprimida la historia, giró la cara en cuanto dejó de convenirle? Muchos dirán que el amor no se mide por testamentos, y es cierto. Pero lo que se hereda no es solo dinero. Se heredan también las intenciones, los gestos, las omisiones. Y que Mario decidiera dejar fuera de su último acto legal a la mujer con la que compartió casi una década no puede ser anecdótico. Es un corte limpio. Una línea roja. Una advertencia que, seguramente, él sabía que algún día llegaría a la prensa. Y aún así lo hizo. Hay quien dice que la decisión fue fría. Que fue un golpe bajo. Que fue innecesaria. ¿Pero no es acaso una forma de justicia? ¿No es un modo de equilibrar una historia en la que, según tantos testimonios, él fue el entregado, el enamorado, el que renunció a todo, mientras ella medía cada paso, cada aparición, cada portada? Aquí nos enfrentamos a un dilema moral de fondo.
Porque no se trata solo de quien tenía razón, sino de qué tipo de relaciones estamos normalizando. ¿De qué modelo estamos transmitiendo como válido? ¿De qué retrato dejamos en nuestra memoria colectiva de lo que es una pareja? ¿Es aceptable estar con alguien por prestigio? ¿Por comodidad? ¿Por visibilidad pública? ¿Puede una historia de amor ser, en realidad, un contrato no verbal de beneficio mutuo? Y si es así, ¿dónde queda el afecto sincero? ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda la decencia? Y cuidado, no se trata de atacar a Isabel. Nadie puede juzgar sus decisiones personales. Pero cuando tus decisiones personales son públicas, cuando tus elecciones sentimentales se convierten en espectáculo mediático, entonces sí, se abre la puerta a que el debate sea también público. Y eso es lo que está pasando ahora. No estamos hablando de una ruptura cualquiera. Estamos hablando de una figura internacional, de un premio Nobel, de un hombre que, según muchos, se desgastó emocionalmente en una relación que, al final, le hizo perder el equilibrio. Y eso es lo que realmente duele. Que al final de su vida, cuando más necesitaba calma, recogimiento, afecto sincero, se encontró con un final tan frío, tan distante, tan silencioso. Porque al final, la gran lección de esta historia es esa: no todo en la vida es imagen. No todo es apariencia. No todo es estrategia. A veces, lo que importa de verdad no se puede comprar, ni manipular, ni editar en un documental de Disney. Lo que importa de verdad se ve en los últimos gestos. En el último aliento. En quien te acompaña de verdad, sin cámaras, sin guión, sin necesidad de salir bien en la foto. Y ese fue el gran triunfo, silencioso pero contundente, de Mario Vargas Llosa, que murió rodeado de su familia, de sus hijos, de su exmujer, de los suyos. Y no murió con glamour, pero murió con verdad. Y eso, en estos tiempos, vale mucho más que cualquier titular. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, quiero abrir este espacio a tu reflexión, a tu voz. Porque aquí tú sí cuentas. Quiero saber qué opinas tú. No desde el morbo, no desde el chisme fácil, sino desde el análisis humano, desde la honestidad. ¿Crees que Isabel Preisler ha sido tratada injustamente por la opinión pública, o que simplemente ahora le ha tocado rendir cuentas de una imagen demasiado idealizada? ¿Consideras que Mario hizo bien en cortar de raíz, incluso en sus últimas voluntades, cualquier vínculo con una etapa de su vida que le dolía más de lo que parecía? ¿Hasta qué punto crees que una persona puede construirse una carrera sentimental basada en hombres poderosos sin que eso le pase factura a largo plazo? Y lo más importante, ¿tú qué valoras más en una relación? ¿El estatus? ¿La estabilidad? ¿La verdad? Porque al final, esta historia, como todas las grandes historias, nos enfrenta con nosotros mismos, con nuestros propios valores, con nuestras propias contradicciones, y con esa gran pregunta que no tiene respuesta definitiva. ¿Qué queda cuando se apagan los focos? ¿Queda el cariño real? ¿O solo el silencio? En todo esto, más allá de las herencias, los testamentos, las exclusiones y los titulares, hay algo que no se puede ocultar: la imagen de Isabel Preisler ha cambiado. Y mucho. Porque ahora ya no se habla de la reina de corazones. Se habla de la mujer apartada del relato, de la excluida, de la que intentó controlar la historia y se encontró con un final que no escribió. Y eso, amigas y amigos, nos deja una pregunta brutal. ¿Hasta qué punto alguien puede manipular su imagen sin que la realidad termine reventándole en la cara? ¿Cuánto vale una portada si detrás no hay verdad? ¿Y cuánto daño se puede hacer cuando todo se reduce al dinero? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Mario hizo bien en apartarla del testamento? ¿Te parece justo el juicio público que se le está haciendo a Isabel? ¿Crees que hay un patrón en sus relaciones, como dicen tantas voces? ¿Es una víctima o una maestra de la manipulación? Si te ha gustado este vídeo, ya sabes. Comparte este vídeo, suscríbete y activa las notificaciones. Porque aquí no vamos a callarnos. Vamos a seguir diciendo lo que muchos piensan pero pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo vídeo.